Bueno, Trueba, ya, ¿y luego tú qué o qué? No, pues yo me voy a agenciar uno de esos para cambiar el mío, que ni apellido tiene, man. Mi teléfono tiene un apellido que cuando se lo enseñé a Bit me decía, ¿y eso qué es? ¿Existe esa Oye, marca? Le digo, hay que sí, pues las decirles, venden en las tiendas de conveniencia, man. hay que decirles Entonces, el G sí, me que te voy a manden tu conseguir uno celular. de esos. Qué maravilla. Qué gusto saludarte, Sí, mi no, no, querido pues, Trueba. ¿Cómo estás? a todo dar, feliz, encerrado. Ya le voy a hacer su pastelito a la pandemia. Ya le voy a poner su primera velita. Pero fíjate que ahí donde tú la ves, a pesar del encierro, la verdad es que uno la pasa a todo dar. Bueno, yo la paso a todo dar. Incluso el hecho de que todas las actividades culturales estén casi ahogadas, paradas en seco, pues me ha dado chance de leer como desaforado y es algo que traía atrasado. Ya estoy al corriente con mis lecturas, voy alcanzando a todo el mundo con lecturas. Eso me ha hecho muy feliz, muy, muy feliz. Sí. Y el hecho de que Patti esté aquí, estemos todo el día juntos, da chance de jugar a las zarigüeyas y nos tiramos en la cama a la menor provocación y ahí nos quedamos tirados como zarigüeyas. Eso es una maravilla. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? No, pues estás completo, eres feliz. ¿Sabes por qué eres feliz? Y ¿Por qué? para quien te envidia y tiene el colon retorcido, es porque te das cuenta de lo que tienes y dejas de ver lo que no tienes. Punto. Es que yo sí hay un par de cosas que no tengo y sí quiero y me llenan de envidia. ¿Cuáles? Mira, en la pared de allá me hace falta las meninas de Velázquez, Ay, no, no, pero ya ves no, cómo no, son de no. miserables los del Museo del Prado. No No, me ¿para la qué han quieres la querido menina regalar. ahí, hombre? No vas a poder dormir del susto. Pero bueno, cuéntanos el tema. Y de este lado, el Guernica. Ah, nada más quieres eso. Sí, nada más. No, bueno. O sea, el ¿Para qué Guernica y anda las uno pidiendo meninas. ahí tarugadas? Exacto. Mi Sí. querido Trueba, a ver, arráncate como hilo de A media. ver, La publicidad del tabaco en tiempos de Don Porfirio, porque hablamos de adicciones. Cuéntanos, este es un tema, ¿eh? ujú, es todo un tema. Fíjate que en la época de Don Porfirio, las adicciones las veíamos de una manera totalmente diferente a como las entendemos hoy. Por ejemplo, si una señora tenía sus cólicos menstruales o monstruales, como se les dice técnicamente, iba a la farmacia y decía, oiga, joven, me da tantito láudano. Sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere? Litro, litro y medio. Y el láudano era opio mezclado con brandy o con vino, vino Órale. generoso o porto. Entonces, la señora pues se ponía hasta las manitas, no por el vino, sino por el opio, y por supuesto se le olvidaban los cólicos. Ibas a la botica y decías, oiga, me da un gramito de clorhidrato de cocaína, y te lo despachaban sin receta médica. Es decir, la idea que nosotros tenemos de las adicciones hoy no funciona en tiempos de Don Porfirio. En tiempos de Don Porfirio, incluso la mota, la mota, tú ibas y la comprabas al mercado, por ejemplo, en la zona de la Merced y en la zona del mercado de San Juan, ahí por la Alameda, pues tú ibas, te metías a cualquiera de los dos mercados y te comprabas tu guato de mota y te Ándale. hacías tus cigarros. ¿Tú sabes cómo se los hacían los soldados, los cigarros de mota? ¿Cómo? Agarraban un papel de estraza, los salvajes estos, de este papel como Destraza. rosadoso, Uf. de estraza. Le echaban la mota bien, bien, bien así. Según el tamaño del churro que quieras, pues. Como Pero los para de que la mota Chichanchón. ¿Se supiera acuerdan de sabroso. Chicanchón o cómo se llamaban los de Chichanchón? Que sacaban unos guatotes así en la película. Qué cosa tan horrible. Estoy hablando de los años Ándale, 70, creo, 80, algo así. ándale, un megachurro, pues acabas, ya haces tu megachurro. Y para que no te subiera tan feo, le echaban piloncillo. Es decir, mota revuelta con piloncillo envuelta en papel de estraza y luego ya le jalabas así, Dios, aguante el diablo para que no se salga. Y hasta que te ponías hasta la mismísima. Bueno, pues en aquella época fumar era un asunto de lo más común, tan común que lo fumaban niños, jóvenes, medio adultos, adultos y vejetes. Es decir, todo el mundo le entraba al cigarro. Fíjate, ¿Nos fumaban incluso si tú niños? ¿Es en serio? revisas, ¿Fumaban niños? neta, por Sascuas. esta, si no acá traigo otra. De veras, fíjate, tú ves la publicidad, por ejemplo, del Buen Tono, que era la cigarrera quizá más importante en aquella época,
La de aquí de México estaba ahí por la Alameda, la fábrica, y hay una más en Celaya, si mal no recuerdo. Y entonces, allí en el Buen Tono, la publicidad decía, sacaba unos niños así gorditos, como de estos niños Gerber, así con su sombrerito de marinero, su solancito, ya sabes, bien cucos, y acá, echándose Sascuas. su cigarrazo. Y se consideraba que los niños pues, debían de fumar, pero no cualquier cigarro. Eso sí que quede claro. Una cosa que anden como chacuacos y otra cosa que fumen a lo tarugo. Se consideraba que los niños deberían de fumar tabaco rubio, no tabaco ¿Rubio? oscuro, ¿Mm? porque era más suave. O sea, no era cualquier cosa. Incluso había una idea médica de que tú debías de fumar de acuerdo con las cualidades de tu organismo. Por ejemplo, ahorita que tú decías, que lo que te decía López Dóriga, perdón, Héctor Bonilla, de que te habías comido la turbina. Me había tragado una turbina. Alguien que si alguien que se desayunó una turbina, pues anda como chinampina por el mundo. Pues sí. ¿Qué tipo de cigarro le tocaría a alguien como tú? Pues tiene que ser un cigarro de tabaco oscuro, mientras más fuerte mejor, y de preferencia un puro de estos como los que se echaba Winston Churchill, una cosa de este tamaño. Bueno, no lo voy a hacer así porque parece albur, más bien grande. Y entonces, tú le echabas tu jalón al puro y Hasta ese tos te tabaco dio. era tan Hasta fuerte. tos te dio de Sí, pensarlo. me da más ¡Qué de horror! pensarlo, me dio tos. Y ese tabaco te daba chance de que se te bajara la turbina. Bueno, por lo menos en teoría. Y si eras al revés, así andabas medio agorzomada y eras medio flojonesa como yo, que no te mueves mucho, pues se recomendaba un tabaco suave. ¿Cuántos cigarros al día eran buenos echarse? No más de 3 cajetillas, porque si ya más de 3 cajetillas sí se veía mal, es decir, no más de 60. Parecen un chorro, pero es re fácil, te echas uno, cuando te lo acabas, pues con la bachita prendes el otro y ahí te la vas llevando y sí te echas 60 al día. ¿60 Es más, cigarros al día? era tan, sí, nada más 3 cajetillas. ¡Qué Son muchas, ¿no? barbaridad! Pues sí. Oye, Trueba, ¿y don Porfirio fumaba? Como Chacuaco. Y Benito Juárez también fumaba como ¿Cómo Chacuaco. Bueno, crees? Santana, que es de hombre de vicio. Sí, Ay, jamás me don hubiera Benito era imaginado a bueno don para el Beno cigarro. Juárez con su cigarro, hombre, ¿cómo crees? Sí, y fumaba sin filtro o puro. Ándale. Eso del filtro, nada. Y además, te cuento que con qué se echaba su cigarrito. Con los cócteles que inventó Sostene Rocha, el general Sostene Rocha, que era un vaso de aguardiente y le abrían una bala, le echaban la pólvora, y entonces echaban el farolazo de aguardiente, ahí me di en la nariz, me emocioné. Entonces, se echabas tu farolazo de aguardiente con pólvora y luego un jalón de cigarrito y ahí platicabas Ándale. sobre cómo darle la torre a Maximiliano o a los conservadores. Es decir, la gente era muy fumadora. Incluso fumar te decía qué lugar ocupabas en la sociedad. Es decir, yo veía que fumaba, por ejemplo, Fernanda Familiar, y yo sabía si Fernanda Familiar era muy fifí, medio fifí, o de plano andaba arrastrando la cobija. Te pongo Ándale. un ejemplo. Si tú arrastrabas la cobija y andabas bien amolada, el tabaco que usabas y tus cigarros los hacías con hojas de maíz, así como si fueran tamales, con Ajá. la hojita que se usa para los tamales, con esa, si la cortabas, hacías tu rectangulito, le echabas tu tabaco, le echabas una lambida, Lambida. enroscabas, te quedaba todo chueco y ya lo prendías. Eso si eras pobretón. Si eras regular son, pues traías ahí una marca medio pinchurrienta de cigarros hechos con desecho. ¿Qué quiero decir con desecho? Lo que quedaba del cigarro bueno y lo que quedaba de los rubios y de los oscuros, pues lo mezclaban, lo picaban y los echaban ahí. Y tú te echabas tu cigarrito con papel de arroz. Pero si eras fifí, se te notaba luego, luego. Por ejemplo, la esposa de Santana, Dolores Tosta, esto te dará una idea, sacaba la cigarrera, ¡paz, man! Y la gente sí pelaba los oclayos. La cigarrera entera, pues que ha de haber sido como de este tamaño, bueno, no sé muy ¿Qué bien, será? pero más o 30 menos así es centímetros una por 30 cigarrera. centímetros, más o menos. ¿No? Por ahí. Ándale. No, más chiquita, porque Estaba 30 centímetros recama, es grande. Sí, sí, sí.
sí, así. Estaba recamada de oro, era de oro y eran puros brillantes. A ver, déjame ir Como si Spots fuera de QTF. las Kardashian. De las Kardashian de la Órale. época. Déjame ir Spots QTF, regresamos. Mi querido José Luis Trueba Lara, @Trueba Lara, hablando de la publicidad del tabaco en Ujú. tiempos de don Porfirio. Decíamos, don Porfirio fumaba como chacuaco. ¿Por qué se dice así, por cierto? ¿Por qué se dice fumar como chacuaco? Porque chacuaco significa chimenea. Esas chimeneas largotas, Ah, largotas, largotas, ajá. de donde salía como una columna de humo, esos son los chacuacos. Entonces, pues fumar como chacuaco es andar como chimenea por el mundo. Y no sé si el término también se aplica a la chimenea del ferrocarril, pero a las industriales por lo menos sí, se llaman chacuacos. Entonces, por eso fumabas como tal, y fumaban como desaforados. Ahora, Incluso ajá. perdón, dime. Es que me quedé pensando si había un monopolio de cigarros o de la propia marihuana por parte de don Porfirio, que hubiera apoyado unas empresas sí y a otras las hubiera mandado al cuerno. Pues mira, te cuento, hubo un monopolio del tabaco, pero en la época colonial, aquí en Nueva España éramos tan fumadores también, le tupían con singular alegría, que el rey de España tenía el control de la producción del tabaco. Vamos, de todo el vicio, tenía el tabaco, tenía los naipes y tenía la lotería. Eran los monopolios. Don Porfirio, en cambio, él rompe con los monopolios, abre el mercado, pero aquí está el negocio. Una de las fábricas más importantes de tabaco, él era accionista y su familia era accionista. Su hijo Porfirito también era accionista, justo la que te mencionaba, el Buen Ton, que era la que tenía la maquinaria más moderna, la que producía más, y diríamos hoy tenía preponderancia en el mercado. Incluso tenía preponderancia porque inventó la cigarrera del Buen Tono, una nueva manera de encontrarse con los clientes. Fíjate, durante muchos años las cajetillas de cigarros eran coleccionables y traían un como cromo, una estampita, donde tú ibas juntando como tu álbum. Pero el Buen Tono la llevó más lejos, empezó a hacer juegos de mesa para, para anunciar sus cigarros. Entonces tú como te llegaban tus serpientes y escaleras, la oca y todas estas cosas, y traían en medio un anuncio del Buen Tono. Incluso hay una muy bonita, que está una china poblana echándose su cigarrote, pero en vez de traer su falda de castor, trae una falda de hojas de tabaco. Pero no solo esto, hacían publicidad para niños, como la que te he contado, y de pilón ellos inventaron algo maravilloso, las historietas. Ujú. Las historietas del Buen Tono te las regalaban con tal de que fumaras. Y esas historietas contaban la vida en las vecindades en la época de Don Porfirio. Y venían con monitos, cuadritos y con todas las historias de rigor. En todas fumaban cigarros el Buen Tono. Lo interesante de esas historietas es que hoy, a 100 años, más de 100, casi 100 años de Don Porfirio, de estas publicaciones, esas historietas tienen un valor sensacional porque son tan bien hechas, están tan bien hechas, que tú las puedes usar, esas historietas, para estudiar cómo era la vida de la gente de clase media para abajo en la época de Don Porfirio. Mm. Están retratados cómo eran las casas, cómo tenían sus catres, los altarcitos, cómo los malvados tenían su altarcito con San Judas Tadeo, cómo ponían la basinica abajo del catre, la mesa de palo, si había piojos o no, cómo eran los lavaderos. Es decir, las historietas del Buen Tono, además de anunciar los cigarros, hoy nos dan una crónica muy precisa de cómo era la vida en aquellas épocas. Incluso el Buen Tono llegó a poner en la Alameda, que estaba muy cerca, digamos, al ladito del hemiciclo a Juárez, que ese lugar estaba el kiosco de la Santa María, el kiosco morisco, ahí puso una exhibición para que la gente viera cómo se hacían los cigarros con máquina, es decir, ya no el puro que labraban a mano y metían en un molde y le daban sus golpecitos con un martillo,
sino estas máquinas que producían automáticamente los cigarros, y la gente iba y compraba ahí sus cigarros recién hechecitos y se iban a los cafés cercanos a echar humo y a cotorrear, vamos, iban al café que estaba en la Alameda, que ya desapareció, por supuesto, o se iban caminando al Globo o a estas cafeterías y Ujú. pastelerías muy fifís y se echaban sus cigarrazos, hombres, mujeres y niños. Es decir, lo interesante del caso de los cigarros, al igual que el del opio o de la cocaína y de todas estas cosas que se usaban en tiempos de don Porfirio sin ninguna regulación, lo interesante del caso es que nuestra percepción del vicio cambia. Nosotros siempre vamos a tener algún vicio que agarrar. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de nuestros vicios. Y curiosamente, cada vez que nosotros dejamos uno, perseguimos un vicio, agarramos uno nuevo. No existe la sociedad sin vicio. Es decir, se persiguió a la marihuana, se persiguió a la cocaína, se persiguió, y surgieron las drogas sintéticas. Hoy estamos persiguiendo a las drogas sintéticas y seguro que surgirá un nuevo vicio. No me vais a preguntar cuál, porque si supiera el futuro, ahorita me iba a comprar un billete de lotería. Pero siempre hay un nuevo vicio presente. Es más, no hay en el mundo ninguna persona que no tenga un vicio. Me da igual si es niño, niña Ah, sí. o la edad que tenga. Todos tenemos un vicio, una adicción. Yo, por ejemplo, yo soy adictísimo al café y al cigarro. Pero Patty, por ejemplo, tú le pones adelante 1 kilo de chocolate y no le dura más de 4 minutos. Ya pasando los 3 kilos, sí, como que hay cierta derrota de su parte. Pero hay gente que le atora y le entra el chocolate porque la teobromina, que es la sustancia adictiva del chocolate, pues sí te dan ganas de seguir, te da como una placidez sabrosísima. La gente del té que le entra la teobromina, es decir, las sustancias enervantes, lícitas o ilícitas, siempre están presentes en la vida de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque necesitamos sentirnos más vivos de lo que estamos. Es decir, una vida sin echarte un cafecito, sin echarte un té, sin comerte un chocolate, o algunos un churro de mota, es una vida que se vuelve como medio grisesona, como que te faltan pilas. Yo no sé tú cómo le hagas, pero yo en las mañanas, cuando llego ahí al estudio a trabajar, yo necesito mi cafecito y mi cigarro. Si no, la verdad es que sí me da el síndrome de la página en blanco, no puedo El leer y síndrome de quedo la página como en blanco, cuajado, ¿qué es pues. eso? Uy, O sea, nada más no arrancas. porque ves Yo la, también, la fíjate que página. yo también, la verdad es que el café, o sea, para mí un café en la mañana es delicioso. Así, espero, Sí. como que mi lengua espera el sabor, si me explico, de un buen café negro, sin azúcar, sin leche, negro, así como el acróstico de un buen café, como dicen los cubanos, que sea caliente, amargo, fuerte y escaso. Y así. Y luego Ujú, sigue otro cafecito, pero ya lo suspendo por ahí de las, pues qué, 2 de la tarde. Pero en la mañana, el cigarro sí. no, fíjate, el cigarro ya me da más para en la tarde. Pero en la mañana no, uy, no. Mm, no, no, no. Fíjate que hay una receta para el café que debes de probar. ¿Cuál? Y yo, Pati y yo la hacemos. Y nos levantamos tempranísimo y el primero que se levanta va corriendo a hacer café. Y el otro, mientras tanto, se atacuacha en la cama y llegas y le ofreces su primer café. Es el acto de amor más lindo que hay porque te permite despertar más o menos sensato. Ese acto del café compartido en la cama y chismeado viendo un programa de lo que sea, no importa el que sea, puede ser el peor de la tele, lo puedes mirar. Porque sin ese café, sin ese cigarro, sin ese estímulo, insisto, la vida se nos vuelve chata, tan chata, que necesitaríamos buscar algo. Fíjate tú qué interesante. Cada vez que nosotros iniciamos una búsqueda perseguir a una sustancia, lo interesante del caso es que no siempre es por razones científicas. Por ejemplo, aquí en México, la marihuana se prohibió no porque hiciera daño o porque fuera una droga malísima,
se prohibió como parte de los acuerdos con Estados Unidos para que el gobierno de Obregón fuera reconocido. Mm. El opio, por ejemplo, se dejó de importar para venta al público, así sin receta y sin nada, se dejó de importar cuando Venustiano Carranza, que era verdaderamente un abstemio insoportable, yo, igual que Juárez, no un tipo que siempre posaba para el futuro, don Venustiano prohíbe la importación de opio. Es más, Plutarco Elías Calles, que era todavía más radical, la emprendió contra la beberecua y también la prohibió. Incluso en algunos casos, estas prohibiciones estaban marcadas por algo profundamente idiota, porque no dudo que hagan mal. Lo que dudo es la razón por la que lo prohibieron, que es diferente. Decían que todos esos vicios degeneraban a la raza mexicana. Anda tú a saber qué es la raza Ándale, mexicana. Yo no tengo la más degeneraban a pajara la idea, pues. raza mexicana, ¿qué tal? Wow. Sí, pero incluso en algunos lugares, esta persecución llegó a lugares, a límites grotescos. Fíjate, en Tabasco, en la época de Garrido Canaval, estamos hablando de los años 20, del siglo pasado, por supuesto, eh, eh, le prendieron contra el alcohol, y si a ti te agarraban echante un farolazo, pues lo primero que se tenía que hacer fue cambiar las cantinas. Les quitaron las puertas, les cambiaron los bancos y el de tenepatas, para que los borrachos se vieran ridículos. Pues como los borrachos no entienden razones, siguieron tomando. Y entonces lo que hacían era que si te agarraban ya con una copa, te sacaban de la cantina y te pegaban. Si te volvían a agarrar con copas, te corrían del estado y te daban de chicotazos. No, bueno, Una vamos, cosa vamos, terrible. terrible, vamos a Spots QTF. Gracias, maestro. Qué bárbaro.